Bueno, entonces vean, para la lectura de hoy vamos a leer en Romanos siempre el capítulo 5, entonces del versículo 12 al versículo 21. Si ustedes leen que en sus Biblias dice ahí un subtítulo, Adán y Cristo, como tema, pues se le ha puesto condenación y muerte en Adán, salvación y vida en Cristo. Vean, condenación y muerte en Adán y salvación y vida en Cristo. Y vamos a ir viendo por qué pues es que se le puso ese tema. Miren, como de forma de introducción, pues aquí siempre que yo les menciono a ustedes el apóstol Pablo, tenemos que decir, estar claros de algo, que, o sea, el apóstol Pablo solamente fue un instrumento en las manos del Espíritu Santo. O sea, digamos que si yo tengo este lapicero, el lapicero como tal no escribe nada, no hace nada, ¿verdad? Necesita mi mano para poder ejecutar, ¿verdad?, la acción. De igual forma, los hombres santos que escribieron el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, por sí mismos exactamente, ellos son los instrumentos que llevan, digamos, la tinta para poder escribirlo, pero el autor, el que lleva las ideas es el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque toda la escritura es inspiración del Espíritu Santo. Entonces, cuando nos referimos así, pues, al apóstol Pablo, pues sí, tenemos que ver que el autor, sí, de todas estas enseñanzas es Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces, en este caso, vamos a leer en estos versículos que se habla acerca de la vida que la justificación o que la salvación que es en Jesucristo, pues nos da. Y esto pues que, como hemos remarcado en los capítulos anteriores, que solamente se gana o se obtiene por medio de la fe, y que por la fe entonces tenemos una justicia, aunque nosotros no hayamos hecho nada por eso o por obtenerla o por merecerla, pero si nosotros ejercemos una fe verdadera, entonces Dios, esa fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo, pues Él la cuenta como por justicia, como lo hizo en el ejemplo de Abraham. Y pues es una fe enteramente en los méritos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y los méritos, como ya hemos estudiado, en su obra redentora, en su obediencia, en su resurrección. Nada que nosotros hayamos hecho, pues es lo que a nosotros nos va a dar vida, sino enteramente los méritos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo continúa y nuevamente, ¿verdad? Esto yo lo reitero, que es como es una carta, él le da seguimiento y continúa hablando acerca de la vida que la justificación en Cristo pues nos da. Y entonces de eso se trata aquí. Así como antes había tomado el ejemplo de Abraham, ahora el apóstol Pablo pues toma el ejemplo de Adán con un propósito, con el propósito de argumentar o convencernos a nosotros de que en realidad la vida o la salvación o la justificación o el perdón de los pecados está solamente en Jesucristo, ¿verdad? Bueno, vamos a orar, que don Abel ore y que ponga esto pues en las manos del Señor. Amén. Amén. Bueno, Romanos 5, sí. Entonces, vamos a dividir la enseñanza en diferentes puntos para llevarle ahí una secuencia, y a medida que vaya a algún punto, pues vamos a ir haciendo la lectura. En el primer punto, y cada punto lleva una verdad, el primero es que todos somos o estamos naturalmente condenados y muertos. Ese es el primer punto, que todos estamos naturalmente condenados y muertos. Y en el versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí nos estamos adentrando a uno de los temas que sí tenemos que agarrarlos por medio de la fe. O sea, porque yo les voy a ser sincero, hay personas que quieren filosofar mucho, quieren
tener mucha inteligencia, mucha sabiduría y quieren tratar de encontrar todititos los secretos de Dios que Él quizá no los ha querido revelar con toda claridad a nosotros los hombres, pues. Y cuando eso sucede es cuando nos confundimos. Hay temas en realidad que Dios quiere que nosotros solamente los abracemos con la fe. Si pues Dios me da gracia, pues tal vez podemos explicar un poco acerca de esto. Pero sí tiene que ver con que nosotros, o sea, como seres humanos, nacemos de una forma natural. Y de forma natural, pues tenemos como tal una naturaleza caída. Y esto pues lo está diciendo en este versículo. Dice ahí que el pecado entró al mundo. O sea que en el principio, o sea, como tal, el mundo no tenía pecado, ¿verdad? Y que Adán, como nosotros sabemos, Adán fue creado pues a la imagen y a la semejanza de Dios como un ser perfecto. Adán pues fue creado de una forma inmortal, que él no debía morir, pero es importante que sepamos que por un solo pecado, ¿verdad? En este caso, pues en realidad entró todo el resto de pecados pues al mundo, y ese pecado pues fue pues una desobediencia. Y vamos a leer en Génesis, vamos a leer 4 textos en Génesis 1, en el versículo 26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esa es la creación del hombre, ¿verdad? En el principio Dios creó al hombre y lo creó de esta manera, diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, que sea participante de nuestra gloria. O sea, que la naturaleza de Adán en aquel tiempo pues era perfecta, era santa, y era coparticipante pues de la gloria y de la imagen de Dios en ese tiempo. Pero luego dice en el capítulo siguiente, 2, en el versículo 15 al 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y ahí dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí tenemos 2 cosas. Uno, que hay un mandamiento, hay una ordenanza que el Señor le da, y solamente uno. O sea, en comparación con todo lo que tenía, Él le dio a su disposición todo lo que había en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, Él tenía todo, pero una pequeña cosa Dios es la que a Él le demandó, o le mandó, ¿verdad? Y esta fue que había un árbol ahí que estaba en el huerto, al cual Él le prohibió que lo comiera. Solamente eso le dijo, ¿verdad? Y luego le dio una sentencia. Él le dijo: una sentencia te doy. Si vos desobedeces este único mandamiento que yo te estoy poniendo, te va a traer una consecuencia, y la consecuencia va a ser la muerte. Y ahí nos deja claro que a Adán entonces no hubiera gustado la muerte, hubiera sido eterno si él no hubiera transgredido ese mandamiento de Dios. Luego vamos al capítulo 3, en el versículo 6, vemos cómo viene la desobediencia del hombre. Y primeramente la serpiente viene y comienza a hablarle, a tentar a Eva, y pues le comienza a decir, ¿verdad? Si nosotros vemos del versículo 1 en adelante, veamos, la serpiente le dice a Eva: con que Dios le ha dicho que no coman del árbol del huerto, de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, le dice, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos sus ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Observemos eso, que Dios dio un mandamiento y viene Satanás, y Satanás comienza a tentar y a seducir y a meter ideas, ¿verdad?, en la mente de las personas, y en este caso
lo que Satanás vino a hacer es a decirle algo que era contrario a lo que Dios había ordenado. Dios había dicho, va a morir, y Satanás le dijo, no vas a morir, llevándole la contraria a Dios. Y luego, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces viene lo que sucede aquí. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y continúa ahí el relato, y en el versículo 17 viene la consecuencia. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, escuchen, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de hecho de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vemos claramente cómo se manifestó el juicio de Dios ahí. Él le había dicho, ok, vos no tenés por qué morir, pero te voy a dar una ordenanza. Si vos fallás a esta ordenanza por tu desobediencia, entonces vas a morir. Y vemos que, ¿qué sucedió? Primeramente, aunque Eva se dejó seducir primero por Satanás, pero ella vino y le dijo a su marido. Pero Adán en ese caso, como era el representante de todos los seres humanos, él era el hombre e hizo a la mujer, ¿verdad?, la costilla de Adán. Entonces él tenía una responsabilidad delante de Dios. Entonces él tenía la responsabilidad para obedecer a Dios o en este caso desobedecerle y obedecer a su mujer. Y es por eso que Dios es tan celoso que a nosotros Él nos va diciendo, ¿verdad?, que nosotros pongamos en segundo plano incluso a nuestros familiares, aún a mí mismo, antes que a Dios, ¿verdad? Dios quiere que nosotros le amemos a Él primero sobre todas las cosas y después a nuestros semejantes. Pero vemos entonces la consecuencia de eso, que regresando al versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así es como entró el pecado por un hombre. Por esa causa, por ese pecado, por esa desobediencia de un hombre, que este es Adán, dice, por el pecado vino la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Y pasar a todos los hombres es como que fue transferida, es como que fue heredada a todo el resto de la raza humana. Entonces, Adán en este caso está actuando como un representante de toda la raza humana o de toda su descendencia. Por eso es que decimos que Adán es nuestro padre, ¿verdad? Porque de él venimos nosotros. Pero bueno, entonces vemos que aquí hay una consecuencia del pecado y esta es que trajo la muerte. El pecado entró por causa de una transgresión que cometió un solo hombre y con esto pues trajo la muerte, no solamente a él, no solamente a su esposa, sino que trajo la muerte al resto de la posteridad que somos todititos nosotros hasta el día de hoy, ustedes y yo, ¿verdad? Entonces, vamos a aclarar rápidamente qué quiere decir que la muerte entró por medio del pecado. La muerte nosotros la entendemos por tres tipos de muerte. Muerte quiere decir separación. La primera muerte que sufrió Adán ahí no fue una muerte física inmediatamente. La primera muerte se llamó separación de Dios y esta es una muerte espiritual. Inmediatamente sus ojos fueron abiertos y él descubrió su desnudez y ya se le quitó la gloria de Dios, la inmortalidad se le había caído, la perfección se le había caído. Ahora ya Adán era un hombre con una naturaleza caída. Él cayó de esa naturaleza gloriosa que tenía a la semejanza de Dios. Por lo tanto, la semejanza que tenía con Dios se vino abajo. Entonces, la primera muerte es una muerte espiritual. Tienen que saber esto. Todas las personas entonces naturalmente están condenados y muertos, y esta muerte quiere decir muerte espiritual. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. El segundo tipo de muerte que nadie, considero yo, que nos puede cuestionar esto es la muerte física.
Adán tuvo que morir, vivió muchos años, en aquel tiempo vivían muchos años más que los de nosotros. Adán vivió 930 años y Matusalén 970 por ahí, ¿verdad? Eso es lo que vivieron ellos, pero murieron. Entonces sí, gustaron la muerte física. Y la muerte ha reinado hasta el día de hoy, porque vemos a nuestros familiares que se mueren, ustedes se van a morir, yo me voy a morir, si acaso el Señor Jesús no viene por segunda vez antes, ¿verdad? Entonces, no podemos cuestionar la muerte física, porque esa fue una consecuencia. Del polvo saliste y al polvo vas a regresar. Eso fue la sentencia que le había dado Dios y la cumplió. Y el tercer tipo de muerte es la muerte eterna, que esa es la que nosotros vamos a leer o hemos leído en Apocalipsis 20 y Apocalipsis 21, ¿verdad? Que es la segunda muerte, o cuando después del día del juicio las personas que no estén inscritas en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego y azufre. Bien, entonces entendiendo ese primer punto, es importante pues que comencemos a analizar un poco acerca de las consecuencias que nos ha traído a nuestra naturaleza como seres humanos ese primer pecado. Porque así como el primer hombre, que es Adán, cayó en su pecado, él heredó a su descendencia, a todos nosotros, naturalmente la pecaminosidad. Por lo tanto, todos ustedes, yo y todo el resto del mundo tenemos una naturaleza caída. Hay objeciones a esto. Una de las objeciones puede ser, ¿cómo se me puede culpar de algo, de un pecado que yo no hice y ni siquiera estaba ahí? Eso puede preguntar a alguien. Pero entonces podemos responder lo siguiente. Si entonces a alguien se le inculpa de un pecado que no cometió, tenemos que saber algo. ¿Cómo entonces por medio de la justicia de Jesucristo, o cómo por medio de la muerte del Señor Jesucristo, entonces podemos nosotros ser salvos? Entonces, si no vamos a creer la primera parte, que somos culpables en el pecado de otra persona, entonces no podemos decir que somos salvos por la justicia de otra persona que es Cristo. Lo segundo sería que, otra segunda objeción podría ser que no es justo de parte de Dios que nos inculpe a nosotros de pecado, porque hace hace 6,000 años un hombre pecó, entonces ¿por qué me va a culpar Dios a mí de ese pecado? Entonces Dios no es justo. De la misma forma, entonces podríamos ver esto. Dios entonces tampoco sería justo por haber dado a su Hijo Jesucristo, que nunca cometió ningún pecado, y Él fue a la cruz a morir. Entonces, ¿habría injusticia en Dios? En ninguna manera. Lo que pasa es que a nosotros se nos ha revelado la parte del amor y de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Si Dios se fuera por su justicia, ¿saben qué hubiera pasado? Si Dios hubiera ido con su justicia, le hubiera sucedido a Adán lo mismo que le sucedió a Lucifer. Lucifer, ¿qué es lo que le sucedió en el cielo? Él se rebeló contra Dios a mayor gloria. ¿Y qué pasó? Dios no tuvo misericordia de él y lo envió directamente a las prisiones de oscuridad. Lo mandó al infierno. Con Adán no fue eso, con la humanidad, con nosotros no sucedió eso. ¿Por qué razón? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios hubiera hecho exactamente lo mismo con Adán, como hizo con Lucifer y todos los ángeles apóstatas, lo hubiera mandado al infierno directamente. Pero hay una diferencia entre los ángeles y nosotros. A nosotros el Señor nos dio el don, por decirle así, para poder procrear. Entonces, Adán y Eva iban a procrear y tenían incluso ese, mandamiento de procrear toda la tierra. Contrariamente los ángeles, que los ángeles pues no tienen esa capacidad para procrearse, ¿verdad? Entonces, exactamente, son seres espirituales asexuales, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos viendo así, que si no vamos a culpar a Dios y le decimos que Él es injusto porque nos inculpa de un pecado que nosotros cometimos, entonces también diríamos que Dios es injusto porque mandó a su Hijo Jesucristo a morir a causa de nuestros pecados. Pero ahí vemos entonces que la comprensión de la misericordia de Dios y su eterno amor sobrepasa nuestro entendimiento. Pero ahora entonces alguien más puede tener otra objeción diciendo, ¿cómo un niño inocente puede ser culpado de esto? Vamos a leerlo en el versículo 13 y 14 de la siguiente manera. En el versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo,
pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, diciendo, ¿de Adán a Moisés había ley o no había ley? No había ley, no había ley. Por lo tanto, entonces, quiere decir que pues, antes de la ley había pecado ya en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ese concepto que hablamos en el capítulo 3:20, que dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La pregunta es, ¿los hombres murieron antes de que la ley fuera dada a Moisés? Sí murieron, ¿verdad? Todos ellos murieron y la Biblia nos está diciendo eso. Y nosotros vemos un ejemplo clásico, el diluvio, Sodoma y Gomorra. Todas esas personas murieron, pero no había ley. De igual forma, los infantes o los niños, aunque ellos no tengan un uso de razón, digamos que llegan a los 8 años y a los 8 años comienzan a tener su uso de razón y ya se le da el mandamiento y ellos ya pueden ser culpables de los mandamientos. Pero antes de eso, incluso ellos mueren. Ellos mueren estando en el vientre de su madre, ellos mueren a 1 año, a un día de nacido, a 2 años, a 3 años. Entonces vemos que la muerte reina independientemente de que si la persona, tiene conocimiento de la ley. Entonces, esa es una respuesta que el apóstol Pablo se adelantó a las personas ahí, ¿verdad? Para responderlas incluso. Vamos a comprender esa profundidad de la sabiduría de Dios. Yo por lo menos no la puedo comprender a su totalidad, pero una cosa sé, que esto es verdad. Porque la ley fue dada a Moisés, pero antes de Moisés hubo muerte. Y si hubo muerte, como dice aquí, había pecado en el mundo. Pero ¿cómo no se conocía que era pecado? Ellos no sabían que tenían una naturaleza pecaminosa porque no había ley que le dijera eso es pecado. Exactamente, porque alguien entonces podría mentir, pero mientras no se le diga mentir es pecado, entonces esa persona dice yo estoy tranquilo, pero tiene pecado, ¿sí o no? El pecado ya está dentro de su corazón, dentro de su naturaleza, solo que no sabe que eso se llama pecado delante de Dios, pero de una u otra forma Dios lo ve como pecado. Si Dios no hubiera visto eso como pecado, entonces no hubiera juzgado, digamos, a Sodoma y Gomorra. Pero Dios lo vio como un pecado y un pecado terrible, ¿verdad? Bien, entonces el asunto aquí está en que todas estas personas, como Abraham, antes de la ley, Abraham había cometido pecados también, pero él fue justificado, él fue perdonado y como leímos en el capítulo 4, él fue justificado por medio de la fe, no por las obras de la ley ni por la circuncisión. Y de igual forma, la pregunta está, ¿será que un infante, un niño sea de 5 días o de 5 meses de nacido que no tiene su uso de razón, ¿será que si muere él se pierde o no se pierde? Entonces, aunque estamos viendo de que hay una naturaleza pecaminosa en los seres humanos, pero recordamos de que así como Abraham fue justificado por medio del Señor Jesucristo, de igual forma los infantes o las personas incluso que no tienen un uso de la razón, ¿verdad? Los que tienen parálisis cerebral, por ejemplo, que no pueden razonar, son justificados por el Señor Jesucristo de igual forma. En Mateo 19:14 lo dice, Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En Mateo 19:14. Entonces, con esa palabra que el Señor Jesús dio, porque todos somos justificados por medio de la palabra del Señor, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Ahí el Señor estaba justificando a los niños. ¿Por qué dice? Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Vamos entonces comprendiendo esa primera parte. Vamos al segundo punto, y en el segundo punto vamos a hablar acerca de la analogía que hay entre Adán y Cristo. La analogía que hay entre Adán y Cristo, y aquí vamos a ir entre el versículo 14 al 15. Y esa analogía es una semejanza o una comparación entre dos diferentes personas, pero que podemos utilizar algo en común, en comparación. En 1 Corintios 15:22. Este texto es
es contundente. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y el tema lo dice así, ¿verdad? Condenados o condenación y muerte en Adán, pero hay salvación y vida en Cristo. Entonces, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es el mismo tema que está hablando el apóstol Pablo. Entonces, en Romanos, en el versículo 14, continuamos la lectura. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, que es Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Algunas personas pueden pensar que el tema de hablar acerca de Adán y Cristo y el debate que puede haber incluso entre las diferentes religiones del pecado original o no, el punto del apóstol Pablo no es estar hablando acerca de la doctrina del pecado original. El punto del apóstol Pablo es decir, oye, ustedes que han sido pecadores tienen una oportunidad de salvación y de justificación por medio del Señor Jesucristo, el cual les va a dar vida a ustedes, estando muertos, Él les puede dar vidas con el sacrificio que Él hizo en la cruz, que eso es lo que nosotros hemos estado estudiando. Pero para Él argumentar, porque alguien puede decirle, pero ¿cómo entonces si Jesucristo murió hace 2000 años en una cruz, eso puede ser efectivo para mí que estoy viviendo hace 2000 años si yo no he hecho nada? Pues bueno, eso se gana solamente por medio de la fe, solo tenés que creerlo. Aunque no comprendas esa transacción que hubo entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, eso no está dentro de tu mente para que vos lo entendas. Una cosa te demanda Dios, que vengas por fe. A Abraham le dijo él, dame a tu hijo Isaac, el unigénito y en el cual estaba la promesa. Y Abraham no cuestionó al Señor, una cosa hizo, él le creyó solamente y esa fe es la que le fue contada por justicia. Entonces el apóstol Pablo ante estas objeciones viene a darnos otro argumento. Bueno, creamos entonces que en Cristo Jesús de forma histórica hace 2000 años Él murió en esa cruz y Él resucitó y que si vos crees, vos vas a resucitar también de forma espiritual y vas a tener vida y vida eterna en Cristo Jesús. Ejemplo, todos murieron en Adán. Y pone el ejemplo, Adán murió hace 6000 años y hace 6000 años entonces a causa del pecado que él cometió vino la muerte y ahora te observo a vos y esa pecaminosidad que está en tu naturaleza, ese amor o esa tendencia que tenés hacia el pecado, hacia desobedecer la ley de Dios, hacia la mundanalidad, toda esa pecaminosidad, ¿verdad? Que el ser humano tiene, pues esa es una tendencia y una naturaleza que viene acarreada desde hace 6000 años hasta ahorita. Entonces, así como la muerte vino desde Adán, así también la vida puede venir desde Cristo. Entonces, el punto de Pablo aquí no es hablar acerca de la doctrina del pecado original, sino solamente dar un argumento y utilizar el ejemplo de Adán para realmente convencernos de que sí hay vida en el Señor Jesucristo. Pero entonces, en esta analogía entre Adán y Cristo, vamos a ver cuáles son las semejanzas y las diferencias entre ellos. Acuérdense que en la Biblia a Adán se le llama el primer Adán o el viejo hombre. Y a Cristo también se le llama el postrer Adán y al hombre que está en Cristo se le llama el nuevo hombre, ¿verdad? O la nueva naturaleza espiritual y la naturaleza vieja carnal o caída. Entonces vamos a observar lo primero. Que dice que en Adán solamente cometió un pecado y por un solo pecado pues vino toda la consecuencia. Pero vemos que en Cristo o Él murió por muchas transgresiones o por muchos pecados. Y si esta palabra muchas nosotros la traducimos es miles y miles y millones de pecados. Entonces ahí tenemos la primera comparación. Que Adán solamente cometió un pecado y Cristo murió
por muchas transgresiones. La segunda entonces comparación entre Adán y Cristo es que Adán cometió una sola transgresión y esa transgresión trajo muerte y condenación. Pero ahora en Jesucristo viene la gracia, viene el don, viene la justicia. Y que en Jesucristo entonces esa justicia nos da salvación y esa justicia nos da vida. Entonces esa es, digamos, la analogía. Luego, en Adán entonces observamos que hubo una desobediencia. La desobediencia de Adán, por la desobediencia de Adán, todos nosotros somos constituidos pecadores. Y eso lo vemos ahí. Pero por la obediencia de Jesucristo, todos somos, o los creyentes en este caso, somos constituidos justos. Y eso lo vemos en el versículo 19. Porque dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La cuarta, digamos, diferencia entre Adán y Cristo es que en Adán nosotros observamos el poder del pecado. Y el poder del pecado lleva ¿a qué? A una muerte eterna. Pero luego vemos también en Cristo el poder de la gracia de Dios, que ese poder de la gracia nos lleva ¿a qué? A una vida eterna. Por lo tanto, entonces, aunque nosotros no tenemos culpa, porque nosotros no cometimos el primer pecado, pero Adán estando como un representante de toda la raza humana, todos nosotros somos culpables por ese pecado. ¿Alguna objeción a eso? Pues si alguien se considera que no es culpable de ese pecado, pues es inmortal y no va a morir tampoco. Pero si muere, quiere decir de que sí hay una culpabilidad del pecado en su naturaleza. Pero en Cristo Jesús entonces, así como en Adán no tenemos culpa de haber pecado, transgredido en su primer pecado, así en Cristo tampoco nosotros tenemos ningún mérito en su muerte, en su obediencia, en su perfección. Por lo tanto, aunque no tengamos ningún mérito en Cristo, pero en Cristo somos perdonados, en Cristo somos justificados. Entonces, si yo quito una verdad acerca de la culpabilidad en Adán, tengo que quitar la otra verdad acerca de la justicia que en Jesucristo. Y si yo creo solamente en que en Cristo yo soy justificado por medio de la fe, también tengo que saber de que en Adán yo soy condenado y también por la fe, ¿verdad? Porque yo creo en la palabra de Dios. Y no solamente por la fe nuevamente, sino por la experiencia que todos hemos visto durante toda la historia. Exactamente. Esa es la representación que el primer Adán y el postrer Adán tienen sobre cada uno de nosotros. El punto aquí, que es el punto del tema, es que tenemos condenación y muerte en Adán, pero tenemos salvación y vida en Cristo. Y esta es la gracia del cual el apóstol Pablo nos está hablando. Por lo tanto, morimos como que si nosotros hubiéramos pecado, pero también vivimos como que si nosotros hubiéramos muerto en la cruz y hubiéramos satisfecho la justicia divina en Cristo Jesús. De esa misma forma, todo esto lo tenemos que abrazar solamente por la fe. Esto lo dice Crisóstomo. Si un judío te pregunta, ¿cómo es posible que por el poder de Cristo el mundo sea salvo? Pregúntale, ¿cómo es posible que por el desobediente Adán todo el mundo fue condenado? Y vemos cómo está esa defensa de la fe con respecto a este punto. Por lo tanto, yo en particular, yo soy creyente de esta doctrina porque es una doctrina que no nace de hombre, es una doctrina que nace de la Escritura y es inspiración del Espíritu Santo. Bien, el tercer punto entonces, yo me quiero centrar en las consecuencias del pecado. Y continuamos con la lectura. Las consecuencias del pecado. En el versículo 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Vamos viendo que el apóstol Pablo introduce este término, el don, la gracia. Y cuando leímos en el versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La gracia en realidad es una gracia gratuita o un regalo o una dádiva que hace Dios. Gracia quiere decir, yo te voy a dar un don o yo te voy a dar un regalo de forma gratuita que vos no tenés que pagar ni un centavo. Y escuchen eso, ni un solo centavo se tiene que pagar por la salvación. No tienen que hacer absolutamente nada y eso ya lo estudiamos antes, la justificación solamente por la fe, no por obras. Y eso es algo que entonces viene de arriba, es un regalo que lo único que nosotros tenemos que hacer es recibirlo por medio de la fe, atesorarlo en el corazón y creerlo con todo el entendimiento. Y solamente de esta forma puede llegar a ser efectivo. Y el don que la gracia nos da, ¿quién es? El Señor Jesucristo. El don de Dios es Jesucristo y este es el regalo que Dios hizo a toda la humanidad. Su unigénito Hijo, el cual está ahí dispuesto para salvarnos a todos nosotros. La verdad de este punto es que un solo pecado trae juicio, condenación y muerte. Un solo pecado trae juicio, condenación y muerte. Y eso lo dice el versículo 16. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Leamos en Santiago 2. En Santiago 2, versículo 10 al 11. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere ¿en cuántos puntos? En un solo punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, lo mismo ahí, un solo pecado. Si uno ya conoce la ley de Dios, la ley moral del Señor, y uno transgrede un solo mandamiento, se hace transgresor de absolutamente toda la ley. No, Adán bueno, en realidad sí se cumple parcialmente, porque el problema de nosotros ahora es que Adán solamente tenía un mandamiento y un pecado cometió, pero ese pecado fue tan grande porque su ley era solamente un mandamiento. Nosotros tenemos muchos más mandamientos, pero con un solo mandamiento que transgredamos, nos hacemos culpables de todo. Ahora, siempre yo les pregunto lo mismo, si hay alguno de ustedes que no ha transgredido la perfecta ley de Dios en toda su vida, pues que tire la primera piedra. Yo en particular, sí. Entonces yo me hago culpable y por lo tanto en mi vida viene el juicio, la condenación y la muerte. De forma general, entonces vemos que un solo pecado trajo el juicio, la condenación y la muerte, y lo vemos entonces en la consecuencia del pecado de Adán. Vemos que inmediatamente le trajo su juicio, ¿verdad? Que él se vio desnudo y ahí mismo ya sintió que Dios ya no era su amigo, sino que ahora Dios para él era un juez que venía a juzgarlo, ¿verdad? Exactamente, le trajo la condenación también y le trajo la muerte espiritual, la muerte física, y eventualmente como él pues por la justificación, por medio del sacrificio que Dios le hizo, por medio de la fe, se salva, pues no gusta la segunda muerte. Pero luego tenemos el diluvio. En el diluvio nosotros observamos que ahí pues ese pecado que vino, luego la maldad del hombre se había que multiplicado y entonces pues vino el diluvio en aquel tiempo y solamente Noé y su familia, solamente 8 personas fueron las que se salvaron en aquel tiempo. Luego vemos a Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó? Sodoma y Gomorra y las ciudades circundantes. Aunque Abraham en aquel tiempo intercedió por Sodoma y Gomorra y comenzó a hablar con Dios y le dijo, Señor, si hubieran 30 justos en esta ciudad, ¿no la vas a perdonar? Y así fue descendiendo el número y no había en realidad ningún justo aparte de Lot, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ahí hubo un juicio también de parte de Dios, hubo una condenación.
Y luego vemos, después que se dio la ley, los juicios contra Jerusalén por toda su desobediencia, y eso lo hemos visto hasta el día de hoy. Ahorita nosotros vemos entonces que se han caído juicios sobre la tierra. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta de algunos daños terribles que hay, maremotos, tsunamis, terremotos y todo eso, erupciones volcánicas, sepamos que esos son juicios que Dios emite, aunque no es el juicio final, pero sí, pues hay juicio, hay condenación y muerte. Ahora, eso es de forma general en la humanidad. Aplicándolo a cada una de nuestras vidas y de sus vidas, yo quiero que lo veamos según Gálatas 5:19. De forma general, entonces sí, como toda la humanidad, nosotros pues estamos expuestos al juicio, a la muerte, a la condenación. Pero de forma individual, ahora sí, consideremos aparte el pecado y la culpa de Adán y vámonos a la práctica y ahora pensemos en los pecados de una forma personal, los pecados que cada uno de nosotros podemos haber cometido. Y entonces, en Gálatas 5:19, el mandamiento es el siguiente. Digo pues, escuchen que ese es un mandamiento. Cuando la palabra, en el versículo 16 primero, cuando dice la escritura, digo pues, cuando dice, digo pues, ese es un mandamiento. Aunque no esté dentro de los 10 mandamientos, pero es un mandamiento de Dios. A Adán no le dio los 10 mandamientos, no sacó el mandamiento de él de la tabla, de las 2 tablas. Le dio un mandamiento, no vas a comer de este árbol. Y ese es un mandamiento, ¿verdad? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagás los deseos de la carne. Ese es el mandamiento para todos ustedes, para mí. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Ahora en el versículo 19, ¿por qué razón no hay que satisfacer los deseos de la carne? Porque son enemistad contra el Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne que son, escuchen, esto es mandamiento para que no satisfagan esto: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales les amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican, oigan bien, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está, la palabra misma nos está diciendo, los que practican estas obras de la carne o estos pecados sencillamente están bajo juicio, bajo condenación y bajo la muerte espiritual, la muerte eterna. ¿Por qué razón? Porque si me dice que no voy a heredar el reino de los cielos, ¿qué voy a heredar? El reino de Satanás, que es el infierno. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, vemos que estas son las cosas personales. Ya nos olvidamos del pecado de Adán y ahora practicamos y ahora vemos, ¿verdad? Lo aplicamos a nosotros mismos. Yo les quiero decir, un solo pecado, si ustedes observan esa lista de pecados que son las obras de la carne, si ustedes están practicando un solo pecado de eso, se hacen infractores de toda la ley y están ¿qué? Bajo juicio, bajo condenación y bajo muerte. Termino este tercer punto diciendo, ¿por qué entonces estamos bajo juicio? En 2 Corintios 5:10 dice que estamos bajo juicio, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Estamos bajo condenación, leamos en Apocalipsis 20. ¿Por qué estamos bajo condenación? En el versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, lo mismo que dice 2 Corintios 5. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregó los muertos que habían en ellos.
y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces tengo juicio, tengo ya la condenación. ¿Por qué? Porque luego dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por lo tanto, si permanecemos en nuestros pecados, tenemos o estamos, condenados ya a la muerte segunda, que es la muerte eterna. Y ahí mismo en el versículo 8 del capítulo 21, en el capítulo que sigue, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda, por lo tanto, está ahí para todas las personas que no se han inscrito en el libro de la vida y todas las personas que permanezcan obstinadamente y de forma rebelde, junto con la rebeldía de Adán, en desobediencia delante de Dios y no quieran venir a la obediencia de su mandamiento o de su fe. Y tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. La muerte segunda es sencillamente los tormentos del infierno por una eternidad, ¿verdad? Eso quiere decir. Y bien, vamos ya a terminar con el cuarto punto. Vamos a continuar la lectura en el versículo 17 en adelante. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En estos siguientes versículos, Pablo está dándonos, o el apóstol Pablo nos está dando lo que es el centro de la enseñanza de ahorita. Y nosotros lo vamos a ocupar como un resumen de todo lo que hemos dicho. Entonces, la transgresión de Adán, a través de eso reinó la muerte. Pero dice, mucho más reinará en vida por uno solo, que es Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y hemos aprendido cómo se recibe esto solamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo y guardando, ¿verdad?, su palabra. Luego continúa. Así que, como por la transgresión de uno, por la transgresión de Adán, vino la condenación a todos los hombres, es lo mismo que habíamos hablado, por el pecado viene la condenación, de la misma manera, por la justicia de uno, que es Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y en este caso, aunque el apóstol utiliza la palabra todos, también utiliza los muchos de una forma anterior, pero vemos que solamente los que son justificados por medio de la fe o los creyentes verdaderos. En el versículo 19 continúa, porque así como por la desobediencia de un hombre, por la desobediencia de Adán, ahora dice, los muchos fueron constituidos pecadores. Ahora ven cómo él utiliza muchos, pero refiriéndose a toda la raza humana fue constituida pecadora. Así también por la obediencia de Jesucristo, de uno, los muchos serán constituidos justos. Y ahí está la síntesis de todo lo que acabo de hablar, entre la analogía entre Adán y Jesucristo. Por la transgresión de uno, por la desobediencia de uno, por el pecado de uno, viene a reinar la condenación, la muerte, el juicio, pero por la obediencia perfecta de Jesucristo, por su justicia, por su rectitud, por su obediencia, entonces venimos nosotros a vivir. Si acaso venimos, ¿verdad?, por medio del Señor Jesucristo. Entonces, el último punto es que solo hay una manera de escapar de la muerte. Y en esta parte, pues yo quiero aplicar un poco. Solamente hay una forma de cómo podemos escapar de la muerte. Y leyendo los dos últimos versículos de la lectura, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte,
así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué tenemos que observar de eso? Que la ley como tal no va a salvar, la ley como tal no va a justificar. La ley vino solamente a descubrir que ya había pecado en el hombre, aunque el hombre no lo sabía. Por tanto, antes que la ley fuera dada a Moisés, los hombres eran pecadores por su naturaleza pecaminosa, pero ellos no sabían que eso era pecado. Cuando se les muestra la ley y Dios da el mandamiento, entonces el pecado sobreabundó, o el pecado, digamos, se hizo pecaminoso en gran manera, se descubrió completamente. La raza humana no recibió entonces sanidad por la ley, sino que la ley lo que hizo fue aumentar su enfermedad. ¿Cómo vemos esto? Como lo hemos explicado anteriormente, el hombre tiene una enfermedad, tiene un cáncer y ya tiene metástasis a todos sus órganos, va y se hace una tomografía, una radiografía, una resonancia magnética. La resonancia magnética, que es la ley en este caso, no es la que le causa la enfermedad ya está en la persona. Lo único que la resonancia magnética viene a agravar su enfermedad y le dice, no solamente tenés cáncer en un órgano, tu cáncer está diseminado a todo tu cuerpo, por lo tanto la enfermedad viene a ser una enfermedad mortal. Otro ejemplo que les quiero dar con respecto a lo que hace la ley. Si ustedes están en un cuarto y todas las ventanas están cerradas, pero ese cuarto está muy polvoso, muy desordenado, muy sucio, ustedes mientras están en la oscuridad con las ventanas cerradas y tienen sus cortinas, ustedes no se dan cuenta que está polvoso, desordenado y sucio porque no lo ven. Pero si viene el sol, levantan la cortina y viene el sol y la luz del sol entra y alumbra todo lo que hay en su cuarto, entonces sus ojos van a comenzar a ver, ¡ala! Pero aquí es donde yo estaba viviendo, en este chiquero, tanto polvo, tanta suciedad, tanto desorden. Entonces el cuarto ya estaba desordenado, estaba sucio, pero no lo sabían hasta que vino la luz a alumbrar ese entendimiento. Por eso es una ley, que la ley es santa. La ley, exactamente. O sea, el apóstol, digamos, Pablo, más adelante, incluso defendiendo eso, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, la ley es perfecta, la ley es santa. Los que estamos mal somos nosotros. Y la ley viene entonces a revivir el pecado en nosotros. Entonces, solo hay una forma de cómo podemos todos los seres humanos escapar de esta muerte eterna y de la muerte espiritual. ¿Y cómo es? Debemos nacer de nuevo. Porque si así como vimos que nacemos en Adán, pero estamos muertos en Adán, así mismo tenemos que nacer en Cristo para tener juntamente vida con el Señor Jesucristo. En Juan 3 nosotros vemos cómo el Señor Jesús le dice a Nicodemo, ¿verdad? De cierto te digo que si no nacieres del agua y del Espíritu, no verás el reino de Dios o no entrarás en el reino de Dios. Tienen que nacer de nuevo. Si no nacen de nuevo, entonces el ser humano ha nacido de una forma natural. El que muera en una forma natural se va a perder eternamente. Ustedes tienen que nacer de nuevo y eso ya lo explicamos en una de las enseñanzas. ¿Cómo van a nacer de nuevo? Y esto es por medio de la palabra, que es el agua, y por medio del poder del Espíritu Santo, que es el único que les puede regenerar el corazón, les puede renovar el entendimiento, quitando Dios el corazón viejo y poniendo Dios un corazón nuevo. Terminamos entonces con el versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, oigan, aunque el pecado reinó para muerte, así también la gracia, que es el don de Dios, reine por la justicia, que es la justicia que Dios ha determinado, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Nuevamente el mediador aquí, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Esto es lo que el apóstol Pablo pues, nos enseña hoy, porque cuando abundó el pecado,
por medio de la ley abunda el pecado, y quizá ahorita que leí Gálatas 5, el pecado vino a abundar en gran manera en cada uno de nosotros. Si acaso estamos en la práctica de alguno de ellos, pues sepan de que la gracia pues sobreabundó, ¿verdad? Pero la gracia está en el Señor Jesucristo, y ustedes ya saben pues cómo pueden ser participantes de la vida eterna. Amén.